Vamos a hacer una breve introducción de qué queremos analizar en el panel, pero básicamente nuestra misión, que es la visión de el Internet para todos, básicamente ese es nuestro derrotero, es nuestra función, es el roadmap que tenemos que seguir hacia adelante. Y dentro de esta visión por supuesto, hay muchas actividades como ya se habían hablado anteriormente con Nancy y con Marta, pero hay unos retos particulares en el tema de desarrollo de Internet que se avecinan para Colombia. Pero así como hay también unos retos, hay unas oportunidades inimaginables, hay un abanico de oportunidades para los diferentes sectores, para los diferentes actores que participan en esta industria. Y sobre esos retos y esas oportunidades, básicamente es lo que queremos analizar y discutir en esta mañana. Hay 4 puntos que vamos a irlo pasando. El primero tiene que ver con el tema de conectar a los desconectados, perdón. Básicamente se busca a través de infraestructuras nuevas como IXP, puntos de intercambio de tráfico de Internet, redes comunitarias, redes de pruebas como testbeds de alta velocidad, entre muchas otras alternativas tecnológicas, fortalecer el acceso a Internet. Ese es uno de los principales temas y retos y oportunidades que se generan. El segundo aspecto tiene que ver con la necesidad de construir confianza para ese acceso. ¿Cómo se garantiza la confianza? Con medidas que vayan en pro de proteger o hacia la protección de los derechos de los usuarios de Internet en el tema de protección de datos, por ejemplo, en el tema de garantizar que haya una mayor seguridad sobre la infraestructura que se está utilizando actualmente, sobre las aplicaciones y sobre los servicios que se prestan sobre Internet y básicamente en el desarrollo hacia una economía digital que estamos migrando todos los países hacia una economía digital en Colombia. El tercer punto tiene que ver con cuáles son los desarrollos que tienen que ver con el Internet futuro y ahí básicamente el concepto de Internet del futuro es un concepto acuñado por la Comunidad Europea en la iniciativa de Internet del futuro que se ha venido desarrollando hace más de 10 años y básicamente dentro del concepto de Internet del futuro se incluyen una serie de actividades no solamente técnicas sino políticas, regulatorias, económicas, socioeconómicas que tienen que ver con las actividades que se tienen que desarrollar para afrontar las tecnologías emergentes que están en el desarrollo de Internet. Dentro de estas tecnologías emergentes pues hay muchas, las más relevantes en el momento es Internet de las cosas, inteligencia artificial, blockchain, temas de criptografía y técnicas de uso eficiente del espectro que entre otras hay bastantes, pero podríamos mencionar por ejemplo el tema de wire spaces, el tema de software defined radio y radio cognitiva que son las tecnologías asociadas al desarrollo del espectro. Y dentro de esto pues hay toda una serie de actividades como les mencionaba de todo tipo. El otro punto tiene que ver con la promoción de las políticas. Unas políticas que se adecúen al desarrollo de Internet requieren ser unas políticas flexibles, unos marcos regulatorios que sean inclusives a nivel social, unas políticas que permitan el desarrollo de una infraestructura adecuada para el desarrollo de Internet en las diferentes comunidades, unos marcos regulatorios que permitan a los diferentes actores del mercado permitir el acceso a recursos y a concursos para el desarrollo de infraestructuras a nivel nacional. Eso es lo que promoveríamos o que se requerirían promover en el ámbito nacional.
Y el último punto tiene que ver con el tema de fortalecer las habilidades individuales y colectivas de las personas para la creación y el fortalecimiento de un semillero de líderes de próxima generación de Internet, unos líderes, el relevamiento generacional que se requiere en todo proceso evolutivo. Ese es un tema inicial prioritario, fortalecer esa búsqueda de líderes de próxima generación de Internet. Y el otro tema que tiene que ver con el tema de fortalecimiento tiene que ver con el tema de igualdad de género, y ahí básicamente es el tema de la inclusión de la mujer no solamente en los aspectos sociales del desarrollo de Internet, sino en el desarrollo y la evolución del mismo. Partiendo de esto, tenemos 4 planteamientos que los voy a distribuir a los diferentes panelistas. Voy a empezar por las mujeres y la primera pregunta tiene que ver un poco con cuáles son las barreras tecnológicas y sociales para lograr un Internet para todos, inclusive, igualitario en términos de género. Y yo diría que la primera intervención es de Juanita, para que nos cuente por favor cuál es desde su perspectiva y desde su experiencia el rol del papel que juega la mujer, no solamente en el tema de ciberseguridad, sino también en los otros temas que se involucran en el desarrollo. Buenos días para todos, un saludo muy especial, muchísimas gracias por la invitación a ser parte de este panel. Y sí, claramente ese es uno de los temas que más me apasionan, hablar de las mujeres en la tecnología. Y nosotros realmente tenemos una brecha muy importante de talento trabajando en temas técnicos. Según algunos números que teníamos en su momento en el Ministerio TIC, para 2018 teníamos una brecha de más o menos 45.000 profesionales trabajando en áreas de TI. Inicialmente, hacia el 2016 estábamos hablando de unas 53.000 personas, luego estábamos hablando de estos 45.000, y estos son datos del Observatorio de TI que se trabaja con Fedesoft. Entonces son datos que vienen de la misma industria, sobre las necesidades además que tienen todos los días. Y evidentemente la única manera en que nosotros vamos a lograr cerrar esa brecha que hay aquí en Colombia, pero que además es una brecha que existe en el mundo, es si sumamos la fuerza laboral de las mujeres. Esto no es un tema solo de género, es una cuestión realmente de alcanzar el número de personas que necesitamos para trabajar en estos temas. Es una cuestión además, y ahí es donde además me gusta más, de darle a las mujeres la posibilidad de que trabajen en temas que tienen un muy alto grado de empleabilidad. Están hablando más o menos que en carreras TI 95% de empleabilidad tienen estas carreras. Cuando hablamos de temas específicos de seguridad de la información, entre 99% y 100% de empleabilidad. Entonces, qué mejor que darle esta línea de trabajo también a las mujeres para que se empoderen y sean personas independientes. Entonces, esto es una suma de cosas. Pero hemos visto a lo largo de los años que no son carreras que interesen, según creemos y según los imaginarios en los que hemos crecido, que no le interesan a las personas. Nosotros oímos la presentación de la hoja de vida de Valerie y todo el mundo se descrestó, ¿no? Con eso, mejor dicho, criptógrafa pues cuántica, todas esas cosas, y nos parece raro que una mujer se meta en eso y la admiramos, pero es de pronto por los mismos imaginarios con los que crecimos. En los 70s, el mismo número de mujeres entraba a estudiar ingeniería de sistemas o ese tipo de carreras que hombres, entraban 50 y 50. Con los años ese porcentaje ha bajado, tristemente, pese a que cada vez estamos más cerca de la tecnología, el porcentaje ha bajado. Y nosotros hicimos un ejercicio en su momento en el Ministerio TIC de hacer una encuesta y preguntarle a las mujeres ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué siente usted? Gracias a esa encuesta nos encontramos con cosas que a mí me parecían como de otra época. No, es que a mis papás no les parece que esa sea una carrera para mujeres, nos decían pues señoritas jóvenes que estaban pensando ya que iban a estudiar. En mi casa consideran que eso es una carrera de hombres.
o no tengo en mi municipio acceso a ese tipo de oferta, académica. Pero bueno, hoy en día ya con internet uno podría sobrepasar eso, pero ¿cómo vamos a sobrepasar el problema de lo que tenemos en la cabeza de que esas no son carreras para mujeres? Eso es un poco más complicado, y es porque de alguna manera hemos llevado a las mujeres hacia las carreras de cuidado, las cuidadoras. Entonces por eso inicialmente las primeras carreras para mujeres eran trabajar en temas de preescolar, enfermería, empezar a cuidar a los enfermos, ese tipo de cosas, y los hombres con todas las demás posibilidades. Pero, como les digo, en los 70 era 50 y 50 el tema de estudiar carreras TI, era nuevo, la gente empezó a entrar, pero en los 80 empieza a cambiar el paradigma, y así no lo creamos, y yo al principio me acerqué a esa teoría con un poquito de duda, pero la he oído tantas veces que algo de cierto debe tener, y es que nos mató la venganza de los nerds, esas películas que veíamos en los 80s, en donde este paradigma del nerdo, el que no era capaz de tener una vida social, el que eso era solamente la gente que podía estudiar tecnología. Y además con el problema del desarrollo de los computadores personales, de los videojuegos y las consolas, que se empezaron a volver tristemente un regalo para niños. Si nosotros nos fijamos qué regalos, lo más cercano que hay para una niña cuando uno está pensando en regalo de tecnología, o en los 80s era una lavadora rosadita o la plancha, eso era lo más cercano porque lo conectaba. Lo demás realmente eran regalos para niños. Entonces los niños empiezan a crecer jugando videojuegos, cacharreando con la tecnología, y llegan a las universidades y están un poquito más adelante que las niñas en el manejo de la tecnología porque se han acercado a ella desde el principio, y eso empieza a crear deserción de las mujeres, que esas todavía que se meten a estudiar pues llegan un poquito atrasadas, digamos, porque no han cacharreado con esta tecnología, y empieza a haber deserción. Y las carreras también comienzan a no arrancar desde temas tan básicos, sino ya partiendo de la base de que como la tecnología está muy más cercana a la gente, pues la gente ya conoce un poco más y comienza un poquito más adelante. Esto lo llevamos diciendo, la misma carreta que les vengo aquí yo a decir el día de hoy sobre este tema, la llevamos repitiendo desde hace más o menos 5 años, en foros, en distintos espacios, y hay toda una intención de cambiar eso, pero las métricas no cambian, los números no cambian todavía desde hace unos 5 años. Generamos más conciencia, sí, nos sentamos a hablar del tema, sí, cada vez más, y de pronto en unos años vamos a ver el cambio, pero aún no lo vemos. Y les tengo unos números, por ejemplo, que son preocupantes. En esta encuesta que les digo que hicimos, solo 7 de cada 1000 mujeres en Colombia, mírenme ese número, ha desarrollado software o ha desarrollado algún tipo de tecnología de este tipo. Tristemente no tengo el número para compararlo con el número de hombres, que tampoco debe ser muy alto en el país por la brecha que tenemos, pero 7 de cada 1000 es un número muy, muy fuerte. Y ya metiéndome en los temas de ciberseguridad en particular, en el mundo 14% de las personas que trabajan en ciberseguridad en Estados Unidos son mujeres, 11% en Europa de las personas que trabajan en ciberseguridad son mujeres, en Latinoamérica 8%. Y estamos hablando de esos mismos números hace 5 años, no hemos logrado cambiar. Entonces yo creo que acá es muy importante empezar a mostrar a estas mujeres duras que trabajan en tecnología, que sí existe Valérie Gauthier aquí sentada al lado mío, que sí se ha metido en estos temas de tecnología, empezarlas a mostrar también como un referente exitoso de lo que pueden hacer las mujeres, que además esto les genera independencia, que les genera todo un camino para ver, estos referentes son importantísimos, y empezar a cambiar el chip también desde los colegios, y empezar a cambiar el chip también desde lo que empezamos a contarles a nuestras hijas desde que son chiquitas, y de las posibilidades que tienen, que puedan ir a hacer un curso de robótica, que empiecen a codificar desde chiquitas, nos abre el camino realmente para responder a la necesidad que tiene hoy en día de talento este mundo de la economía digital. Eso es fundamental, y las hay muchas mujeres que están trabajando en estos temas hoy en día, pues no tantas como quisiéramos, pero que las podemos empezar a visibilizar. Y no solamente además tienen que trabajar desde el punto de vista meramente técnico, hay muchos papeles en temas de tecnología que es muy importante.
tenemos los duros, los que desarrollan tecnología, pero también estas personas que están dedicadas a la investigación, en muchos casos necesiten quien les ayude a gerenciar un proyecto, quien les ayude a abrir paso para que ese proyecto sea realidad. Entonces, este también es una manera en que nos podemos meter en la tecnología. Yo llevo toda la vida trabajando en estos temas y soy abogada, que me he ido metiendo cada vez y que ahora estoy haciendo, sí, hasta maestría en gestión de sistemas de información y que logro llevar y traducir lo que dicen los muy técnicos y ponerlo en un idioma más cristiano que hace que esto le llegue a más personas. Ahí también tenemos un papel las mujeres muy importante para desarrollar. Yo no sé si ustedes se leyeron alguna vez un libro que se llama Los Innovadores, en donde justamente muestra esto, todos estos duros, estos grandes genios que han tenido una idea que ha cambiado a la humanidad, siempre han necesitado al lado una persona que les ayude a desarrollar ese proyecto. En el sector público, que sepa formular el proyecto en un MGA, por ejemplo, del DNP, que sepa ir y sentarse y tener las reuniones con los tomadores de decisiones para que el proyecto sea posible, para que las personas que están en lo técnico se puedan de pronto dedicar a lo que más sabe. Yo creo que cada vez necesitamos más equipos interdisciplinarios y ahí nuevamente con distintas capacidades, estos skills que llaman hoy en día, ahí también las mujeres tienen una entrada muy importante. Pero más allá de todo es una cuestión de mentalidad, que nos creamos que podemos meternos en estos temas. Hombres y mujeres también, que como colombianos nos creamos capaces de que aquí se pueden desarrollar las tecnologías de avanzada de las que estamos hablando. Yo no sé por qué nos gusta esperar a que las desarrollen en otra parte, en Asia o en Estados Unidos, Internet de las cosas, inteligencia artificial, blockchain, como que nos sentamos a esperar. Pues no tenemos por qué. Aquí somos capaces, tenemos que creernos el cuento, y cuando uno arranca con ese cambio de mentalidad es que las cosas empiezan a pasar. Porque yo he moderado paneles de mujeres en tecnología, de mujeres en desarrollo tecnológico, mujeres en desarrollo de TI más propiamente, pero también mujeres en emprendimiento y mujeres en industrias creativas digitales, por ejemplo. Y eso son carreras totalmente distintas. Mujeres en emprendimiento, eso es una labor más de administración de empresas. Los otros temas de TI pues es muy distinto a desarrollo tecnológico propiamente dicho. Y qué más decir de animación y videojuegos, en donde hay una línea artística muy impresionante, pero en todo lo que nos falta es creernos el cuento finalmente, es un cambio de mentalidad. Muy bien, Juanita, muchas gracias. Lo que le toca, lo que le espera a Hugo para salir adelante ante esos retos que le dejó Juanita sobre la mesa. Pero también dejó unos retos muy importantes para la próxima panelista, que es Valerie, y Juanita mencionó dos temas que se me quedaron grabados y que los vuelvo a retomar. Uno es cambiar el chip de las personas desde muy temprana edad, y eso implica una generación de nuevos entrenamientos, nuevas capacitaciones y nuevos retos que debe asumir la universidad y la academia. Y ahí viene la pregunta, ¿cuál debería ser el papel y la hoja de ruta de las universidades? No solamente en lo que mencionó Juanita, que ya te lo puso muy alto, Valerie, pero también sobre los otros temas que quedan en el ambiente para que podamos afrontar de manera coherente, ordenada y consistente el desarrollo de Internet en Colombia. Vale, mil gracias. Yo traigo una copialina porque hablo un montón, entonces voy a hacer más unos bullets de lo que hablamos. Yo creo que el primer rol que tenemos es como formadores, evidentemente, por eso como es tan evidente lo pongo de primeras. Nos tenemos que preparar para la cuarta revolución industrial y nos hemos debido empezar a preparar hace 10 años. Entonces ya estamos tarde, tenemos que empezar a ver qué va a pasar también con los computadores cuánticos, con todo esto que va a venir después. Y por ejemplo desde la Universidad del Rosario nace MAC, que es el departamento que creé y que lidero, que es de matemáticas aplicadas y ciencias de la computación en líneas en seguridad digital, inteligencia artificial, analítica de datos, computación científica, porque es lo que dice Juanita, no nos podemos quedar esperando a que en Singapur lleguen y digan, mira, el blockchain sirve para esto, porque son otras necesidades. Entonces el carro que se maneja solo lo hacen en San Francisco, ¿y quién le lleva el agua a La Guajira? ¿Quién está utilizando Internet y todas las tecnologías que tenemos para evitar estos desastres naturales que estamos teniendo? ¿Cómo podemos analizar los datos de movilidad, por ejemplo, en telecomunicaciones que tenemos para mirar cómo están funcionando, cómo van llegando los migrantes de Venezuela, si de verdad somos un corredor o si están asentándose en ciertos sitios y dónde llevamos la ayuda humanitaria? Entonces, esos son problemas o realidades nuestras que nosotros deberíamos
ser capaces de afrontarlos, porque no podemos esperar a que todo nos caiga porque hay problemas de uno que nadie se los quiere resolver porque son problemas de uno y no de los demás. Entonces es muy importante esa línea de formación. Entonces dentro del departamento no solamente estamos formando estos chiquitos porque van apenas en tercer semestre, terminando tercer semestre, sino también creamos una línea del servicio 4.0, el servicio que también está desde el departamento, son el manejo de estos cursos como cálculo, probabilidad, estadística. Entonces la idea es, lo que decía Juanita, no son solamente los matemáticos y los ingenieros los que estamos en este tema. Entonces, por ejemplo, antropología de las TICs, entonces la tecnoantropología que estaban hablando. Hicimos uno de Big Data for Business, otro entonces los contratos legales. Entonces los abogados nos tienen que decir que es un contrato en términos decentes para nosotros y nosotros tenemos que poderle explicar, mira, esto es blockchain, para esto sirve y podemos llegar a hacer esto y hagan proyectos multidisciplinarios. Y la universidad se presta para crear estos escenarios y que estos jóvenes, porque es que a mí me caricaturizan mucho y me dicen, uy, pero usted no parece matemática, o sea, el matemático. Y entonces lo mismo, yo soy abogada, pero estoy haciendo tal cosa. ¿Por qué nos tenemos que presentar con un pero? Al contrario, nosotros deberíamos ser, o sea, esto es una revolución que nos tocó a todos, de la parte legal, de la parte económica, de la parte social. Entonces es muy importante de cómo nos estamos relacionando entre nosotros. Entonces desde la universidad estamos liderando esta línea del servicio 4.0, esa es otra forma, digamos, de crear estos líderes de la transformación digital y de la cuarta revolución industrial, no solamente los creadores, por decirlo así, los ingenieros y los matemáticos. La otra es la educación continua, porque pues nada, usted ya es ingeniero electrónico de malas, usted ya no aprendió IoT, no, pero ¿cómo así que no? Entonces, pues si uno se gradúa y luego tiene que trabajar 50 años, la tecnología va a cambiar en 50 años. Entonces, tenemos que seguir formándonos y formándonos multidisciplinariamente. Ese es como digamos, uno de los primeros puntos. El segundo es la investigación. En Colombia yo creo que todavía estamos un poquito atrás en la investigación. Tenemos grupos muy buenos, tenemos universidades y centros de investigación que se están formando, están los CEAS también que ayudó Hugo a formar, donde nos tenemos que creer el cuento de que sí podemos, porque creo que es lo que nos hace falta, porque las capacidades las tenemos, y unirnos y hacer estos equipos y ojalá en triple hélice, ojalá con el apoyo del gobierno como catalizador, ojalá con las empresas y que las empresas hagan, porque en las otras revoluciones, así como dejaron a la mujer en la casa, a nosotros como país también nos dejaron como consumidores o nos autodejamos como consumidores. Entonces yo creo que es importante, sobre todo a estas nuevas generaciones, decirles, no, vengan, ustedes sí pueden. Si yo antes quería hacer una empresa, no sé, en los 80, 70, pues yo tenía que ser el dueño de un gran empresario o tener plata para montar una fábrica y arrancar, ¿cierto? Yo ahorita, si tengo una muy buena cabeza, hago un espacio de coworking, le pido a, no sé qué tanto puedo dar marcas, una nube gratis a algún patrocinador y ya, y hago un Waze. Y ya, hice Tapsi, ¿y qué? Hice un unicornio y puedo ser mujer, hombre, tener 15 años, ser chiquito o grande, no importa. No importa de qué familia venga. Entonces es un momento muy incluyente como personas, pero también como país. Entonces es muy importante que creemos estos espacios y que la universidad lo diga. Y ahí es el tercer punto que uno a veces se le olvida porque como tienes que sacar artículos, tienes que dictar tu clase, y es que nosotros somos el espacio perfecto para sentarnos a pensar. Porque cuando uno está en la empresa, ¿y dónde están sus resultados? Cuando está en el gobierno, bueno, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Tal. Pero pues si uno está, o sea, uno debería ser el espacio para hacer los tanques de pensamiento, para decir, por ejemplo, blockchain, uy, no, la moda, tú, vamos a tener plata, entonces como hay plata, entonces hagan un proyecto con blockchain ¿y para qué necesitamos blockchain para los diplomas? No, es que, ¿para qué? Es que está de moda, pero es que imagínate que después tú tienes una comunidad y eso va a tener un impacto terrible en el medio ambiente, porque entonces vas a tener un montón de gente que tienes que obligar a que esté pendiente y cada vez más dependiente de la tecnología porque te tienen que validar para dónde vamos. Entonces hay unas cosas buenísimas, listo, yo creo que hay una parte muy interesante de esta revolución y es que nos estamos como liberando, como independizando. YouTube, por ejemplo, uno ya quiere ser famoso, no depende de ninguna disquera, se vuelve youtuber y ya, se volvió cantante, no depende de nadie. Entonces, ¿Bitcoin será que va a lograr? Puede que no sea Bitcoin, pero entonces vamos a descentralizar los bancos. Con LinkedIn, cuando uno va a buscar a alguien a ver si lo contrata o no, primero va y lo busca en LinkedIn y no a las referencias que la persona dio. Ah, conoce a fulanito que yo no conozco, Marta, ¿qué tal? Hugo.
Y empiezo a preguntarte a ti como red y no le empiezo a preguntar a los contactos que ellos me dijeron. O no voy y pregunto a un notario, él sí es Hugo Sin. No, yo le pregunto a Juanita, venga, ¿usted conoce a Hugo? Entonces estamos descentralizando y nos estamos formando de formas distintas y es el momento para pensar, porque la universidad es unidos en la diversidad. Entonces ahí es donde nosotros deberíamos coger, entonces el abogado, el antropólogo, el sociólogo, que dicen, pero es que eso no tiene nada que ver. Yo en mis presentaciones tengo una ecuación, porque trato de que eso, de que ese lenguaje sea, que lo estemos cambiando, obviamente si ya es una presentación de matemáticas, saco todas las ecuaciones, pero uno tiene que saber cambiar esas cosas y creo que la universidad y los jóvenes son el espacio para eso. Y hay una última parte y es que somos como el link también entre los colegios y la vida real. Entonces salen de la universidad y dicen es que salen sin saber nada. No, pues nosotros les enseñamos cositas en la universidad tampoco, pero es verdad que no tenemos ese puente que cuando ellos llegan y entonces yo estudié electrónica también mucho tiempo y entonces uno sale y dicen ¿qué cable pongo? No, pues ni idea, yo te sé hacer las señales porque a mí no, yo no soy técnico, yo no sé. Entonces hay muchas cosas de la vida real que no sabes. Entonces desde la universidad ese puente hacia la realidad, hacia las empresas, hacia el emprendimiento. Todos esos puentes son súper importantes, entonces es la transferencia, ¿cierto?, de la tecnología, de todo ese conocimiento, de toda la investigación que estamos sacando, ¿cómo hacemos para llevarla a la vida real? Si no lo empezamos a crear de que están en primer semestre, cuando tú terminas 4 años de postdoc y te dicen, listo, ahora monta empresa y uno… no, que es una empresa, no, ellos son charlatanes y empiezan a ver unos hilos donde se empiezan a ver despectivamente porque uno es el científico que se quedó en la universidad cuando uno elige ser profesor. Entonces ese es un primer puente y el otro puente es ir a los colegios y decirles, mire, este es el trabajo del futuro y hay trabajos que todavía no existen, pero si usted sabe esto, o sea, cuando Hugo estudió, evidentemente entonces no estaba el internet, pero él lo trajo a Colombia. No fue que se lo enseñaran, él se siguió formando. Entonces, mira, si tú tienes estas bases sólidas, que es lo que nosotros, y aprendes a aprender, es el derrotero institucional, como dice Rafael, en la universidad tenemos ese lema que es tienes que aprender a aprender, y ya tienes estas bases sólidas y lo sabes hacer, adelante, arranque. Entonces es ir también a los colegios y decirles, mire, por aquí vamos, usted es mujer, bienvenida a esta charla porque me llegan 30 hombres, 2 niñas, te felicito. Ahorita de las 17 que entraron, 8 son mujeres del semestre pasado, estamos felices, vamos a ver este semestre cómo nos va. Y es eso, es ir también a colegios femeninos y decirles, ¿por qué no? Y los mismos profesores, el de historia, el de geografía, que van a las charlas, dijeron, no, yo pensé que eran 3 horas de charla de matemáticas, terrible, quedé fascinado, porque les hacemos talleres de inteligencia artificial, de hacking de cámaras, para que ellos vean que no todo es aburrido, que no es esa parte, y que si vayan a estudiar economía, tienen que saber de este tema. Entonces cumplimos un rol, yo creo que de catalizadores, de creadores de comunidad, y por eso gracias Marta y Juan por elegirnos para hacer la sede del lanzamiento, estamos felices, esta es la casa de ISOC y la universidad y todas las universidades deberíamos ser como ese espacio donde podamos hablar libremente, porque somos independientes del gobierno, independientes de las empresas, independientes, digamos un aliado de la sociedad civil y tenemos muchas generaciones que pasan por acá. Entonces creo que por ahí debería ser. Y ya más desde el punto directivo de las universidades deberíamos esforzarnos en, pues no tenemos que ser Berkeley, no tenemos que ser MIT. O sea, chévere sacar un montón de artículos, chévere subir en los rankings, pero a los profesores también nos deberían dar puntos por hacer extensión territorial en los territorios. Entonces, por irnos, hace 3 semanas estuvimos en Nariño, y entonces nos dicen, no, me llegó, voy a ser políticamente correcto, un computador para educar, pero no teníamos dónde enchufarlo. ¿Y quién se da cuenta de eso? Pues las comunidades. Vea pues, un computador nos traen y no tenemos dónde enchufarlo. No tenemos dónde enchufar. Entonces vea. La necesidad no era el computador que uno desde Bogotá vio, la necesidad era otra. Entonces tenemos que ir a los territorios y eso es lo que también nos deberían, o sea, esa debería también ser una directriz de nuestras universidades y patrocinar que nuestros estudiantes y que nuestros profesores puedan realizar eso. Y que también hagan la investigación pura. Yo no estoy diciendo que eso no se deba hacer, hay que hacerla, pero todo debería estar como al mismo nivel, no hay algo más importante que lo otro, porque pues si no, no vamos a avanzar como sociedad. Bueno, se van acumulando puntos y yo creo que las canas de Hugo
van a resolver algunas de ellas. No creo que resuelva todas, pero se vienen acumulando tres aspectos. Uno, el de brechas, que menciona Juanita, el de eliminar paradigmas en el tema de educación. Juanita menciona dos aspectos importantes, el tema de para afrontar la revolución tenemos que asimilar mayor conocimiento y prepararnos para esa revolución. ¿Y cómo prepararnos? Haciendo vínculos entre empresa, universidad y colegios y comunidades. Y ahí viene la pregunta, Hugo, ¿cómo desde la perspectiva de la industria, de los diferentes sectores de la industria y cómo los diferentes sectores que participan no solamente en el desarrollo directo de Internet, sino de todos los sectores que se vean afectados, que son todos, pueden ayudar a cerrar estas actividades que hemos visto y cómo afrontar esos retos que se nos viene para futuro? Y cómo, obviamente, aprovechar las oportunidades que nos brinda todo el tema de Internet del futuro. Bueno, yo creo que uno de los puntos de partida para dar respuesta a esa pregunta es hacer que la comunidad en general y el empresario en particular, el microempresario, pueda dar respuesta a la pregunta de ¿para qué Internet? Y yo creo que ahí tenemos una tarea que no está cumplida. Entonces, hablar, esa pregunta que yo veo acá, las oportunidades y retos que trae el desarrollo, esa pregunta la contesté yo hace 25 años, ¿sí? Y las respuestas siguen siendo parecidas, siguen siendo casi las mismas. Parecería que no estuviéramos avanzando, parecería que nos hubiéramos quedado en el pasado. Y cuando digo eso es porque no hay claridad con respecto al ciudadano del común y al microempresario en para qué Internet, cuál es el valor agregado de Internet. Y eso entonces se los voy a dejar de tarea a ustedes, a la ISO, contesten eso, ayuden a la comunidad a contestar eso. Cuando uno mira a un centennial de estos, a un sardino, un adolescente, secando a los papás para que le compren un celular y el papá le pregunta, bueno, ¿y para qué lo quiere? Y entonces el chino lo que dice es, no, porque es Snapchat, ¿no? O Instagram, porque Facebook ya es para los viejitos nosotros, ¿no? Eso ya los jóvenes no utilizan Facebook. Y le dicen, bueno, y no, es que mire, es que yo quiero ser influenciador, yo quiero ser youtuber, ¿sí? El tipo no dice, no, es que mire, es que en YouTube yo consigo ahí, hay unos cursos de robótica buenísimos, mire, que es que esta vaina me sirve, me agrega valor. No, la forma como ver Internet, ¿sí?, estos centennials, es absolutamente superficial. Entonces no hemos sido capaces de mostrarle a esta nueva generación cuál es el potencial de Internet. O usted se va al tendero, en todos los barrios aquí hay tiendas, en todos los barrios hay tiendas, ¿sí? Y en todos manejan una caja registradora. Cuando uno les pregunta a ellos, oiga, ¿y qué Internet? ¿Qué tiene conexión aquí a Internet? Y entonces él dice, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Y es muy claro, ¿para qué necesito Internet? O sea, no, es que si yo conecto Internet, aquí el empleado se la pasa viendo videos por YouTube, ¿sí? Entonces, Internet no le agrega valor a ese negocio. Miremos a ver si la peluquería le está agregando valor Internet a la peluquería del barrio. No tienen conexión a Internet porque ¿para qué? No la necesitan, ¿sí? Entonces el problema que tenemos, y es una tarea que tenemos desde el siglo pasado, es precisamente contestar eso, ¿para qué Internet? Si nosotros no somos capaces de contestar esa pregunta, entonces no podemos identificar cuáles son las oportunidades y cuáles son los retos. Entonces la primera labor es, hagamos la tarea que tenemos pasada, sí, pero no nos quedemos haciendo la labor de la tarea que no hemos cumplido. No, como dice Valery, mire, es que hace 10 años tuvimos que empezar a prepararnos a la cuarta revolución industrial. O sea, ya tenemos una segunda tarea que ni siquiera hemos empezado a hacer, ¿sí? Entonces, seguimos atrasándonos en esta tarea. Y cuando Valery fue muy clara y dice, mire, es que definitivamente la cuarta revolución industrial, y hoy en día se habla de la cuarta revolución industrial, y se habla de la transformación digital. Cuando tú hiciste la introducción hablaste de la economía digital. El término de economía digital se apalancó en 1995, un año después de que nosotros nos conectamos a Internet. Y todavía estamos hablando de que Colombia va a entrar a la economía digital, por Dios. Eso quiere decir que no hemos hecho la tarea, pero para nada. Estamos muy atrasados, pero no por el hecho de estar muy atrasados quiere decir que vamos a descuidarnos en lo que viene, en lo que es el futuro. Entonces tiene que haber un grupo de responsables de hacer la tarea que ya no hicimos, pero hay que hacerla,
¿sí? Pero tiene que haber también un grupo de responsables de decir, oiga, mire, tenemos que tener los ojos a futuro. Entonces, ¿qué va a pasar con el empleo, por ejemplo? ¿Cuál es el impacto de la robótica en el empleo? Entonces hay muchas discusiones. La pregunta es, ¿Colombia está discutiendo sobre eso? No, no, Juanita lo dijo, es que somos espectadores, ¿sí? Y esa es la costumbre que tenemos, los malos hábitos que hemos desarrollado desde el principio, es ser espectadores. Y nosotros no podemos seguir siendo espectadores, nosotros tenemos que ser actores, ¿sí? Tenemos muchas oportunidades y tenemos muchos retos, claro, las nuevas tecnologías representan muchas oportunidades. Ustedes hablaron también que uno de los retos que tienen para el 19 es la parte de accesibilidad. Entonces, primero, que el 55% de los que tienen acceso a Internet tengan o mantengan la confianza, y el segundo es, ¿qué hacemos con el 45% restante? Mire, yo he sido testigo desde hace muchos años de esfuerzos para el acceso a Internet. Entonces, yo fui testigo del nacimiento de Compartel. Compartel, ¿qué lleva Compartel? Compartel llevaba telefonía, ni siquiera estamos hablando de computación, telefonía a las veredas de Colombia. Ustedes están muy jóvenes y no entenderán esto, pero en nuestra época, ¿cuáles eran los referentes de un pueblo? Era la iglesia, la alcaldía y Telecom, ¿sí? Esos eran los referentes que teníamos. Ah, y el banco, sí, el banco, a veces era el agrario, sí, es cierto. Entonces, ¿dónde nos encontramos? No, usted llega allá al pueblito y nos encontramos en Telecom, ese era el referente, todo el mundo sabía que eso había en Telecom. Compartel empezó a cambiar eso y es llevar realmente la telefonía, primer punto la telefonía, y después evolucionó a llevar ¿qué? La computación, o sea, llevar Internet a los pueblos. Y eso fue cambiando, fue evolucionando, fue madurando. Después ya se llamaron los puntos Vivi Digital y después una idea interesante que se llamaban los kioscos Vivi Digital y es llevar realmente a los sitios más remotos, ¿sí? Las salas de cómputo, Internet, escáneres y cosas de ese estilo. Oiga, y era triste ver el uso que le dábamos a eso. ¿Por qué razón? Porque no fuimos capaces de responder el para qué. Entonces, claro, llevábamos la tecnología, acercábamos el acceso de Internet a la gente, a las poblaciones, o sea, resolvíamos el problema de acceso. El problema de acceso no se resuelve llevando la conexión a la casa. El problema de acceso esa no es la idea de resolver el problema de acceso. El problema de acceso es que en realidad las personas puedan acceder en los momentos que ellos estiman oportuno hacerlo. Y la pregunta es, ¿y por qué no se acercaban? ¿Y por qué no se utilizaba? Yo fui a muchos puntos Vive Digital y kioscos Vive Digital. Esa vaina se lo comían los fantasmas a uno, ¿sí? Porque no fuimos capaces de responder esa palabra. ¿Para qué? ¿Cómo le agregamos valor? ¿Cómo hacemos que el microempresario realmente vea que Internet le agrega valor? Y si no hemos dado respuesta a esa pregunta, imagínense qué le vamos a decir de Internet de las cosas o de inteligencia artificial, ¿sí? O sea, ¿cómo vamos a convencer al microempresario de que la inteligencia artificial realmente le va a optimizar su negocio? No, esa vaina no va a ser una locura. Entonces, claro, hay que hacer esa tarea, pero no nos podemos descuidar con el futuro. Entonces, el llamado es, y este es un escenario propicio, además aquí tengo el permiso porque me dijo, en la academia podemos expresar nuestra opinión libremente, ¿sí? Y eso siempre lo he sabido. Entonces, hay que empezar a discutir sobre el futuro. Hay que resolver la tarea, pero yo ya no la voy a hacer, yo ya hice mi tarea. A ustedes les toca resolver la tarea que otros no lo hicieron, sí, también. Pero a ustedes también les toca involucrarse en la tarea que empezamos a no hacer, que es pensar en el futuro y discutir el futuro. O sea, cuando estamos hablando de esto que se nos viene la cuarta revolución industrial y vemos que la convergencia de múltiples tecnologías nos va a arrasar, ¿sí? Que la ingeniería genética, que los nuevos materiales, que la inteligencia artificial, que la Big Data, ¿sí? Y empezamos a no entender ese problema y a no discutir lo que representa eso, vamos a dejar otra tarea pendiente. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que este país, la brecha, iba a decir un término que utilizamos coloquialmente, pero lo voy a hacer diferente porque es muy grosero, ¿sí? La brecha está cada vez menos estrecha, para ponerlo en esa manera. Entonces la brecha la estamos ampliando todavía más, a medida que pasa el tiempo y primero no cumplimos la tarea que tenemos incumplida y no nos involucramos con la tarea que tenemos para futuro, entonces esa brecha está cada vez, ya saben ustedes. Entonces lo que tenemos que hacer, el reto es empezar a discutir esto ya, empezamos a discutir esto, ¿sí? ¿Cuál es el problema ético de la bioingeniería? ¿Sí? ¿Cuál es el problema ético de la robótica? Es que eso representa desplazamiento laboral, sí, claro, y si eso representa eso, entonces ¿qué estamos haciendo? Bueno, es que tenemos que preparar a la gente, hay que reconvertir al talento humano, ajá,
¿Y cuál es la tarea? ¿La está haciendo o no la está haciendo? ¿Cuáles son los cambios, el impacto que estamos haciendo en el pensum curricular? ¿Cuáles son los nuevos programas que tiene el SENA para formación, para preparación para el trabajo? ¿Sí? Eso no lo estamos haciendo. Y eso, Valeria lo dijo, tenemos que haberlo empezado hace 10 años a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a volver a ser espectadores. Y eso es lo que no podemos hacer. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es, haga la tarea que tenía que hacer primero y empieza a trabajar en la tarea que tiene que hacer hoy para el futuro. Ese es el principal reto, porque no somos capaces de contestar la pregunta más básica de Internet y es ¿para qué? Y esa tarea sí que nos está comiendo totalmente. Entonces, el impacto en las economías, en todas, ¿sí? Entonces uno viene y mira ahora la economía colaborativa. Entonces, Uber, Airbnb, ¿y qué es lo que hacemos? Llevamos esos nuevos escenarios al siglo pasado. Entonces lo reglamentamos con la visión del siglo pasado. ¿Qué queremos hacer? Entonces que los Uber se vuelvan taxis y que los que están poniendo sus habitaciones y sus casas y sus apartamentos en el Airbnb se vuelvan hoteles. Recientemente salió el decreto de reglamentación de eso, y entonces si usted pone a su cuartico, su pieza, su apartamento, su finca, lo que sea en Airbnb, tiene que tener un registro, ¿sí?, de turismo. Cosa tan absurda, ¿sí? Entonces, en vez de llevar el pasado al futuro, lo que estamos haciendo es agarrando el futuro para llevarlo al pasado, con esa visión. O sea, esa es la visión de nuestros políticos, con todo respeto. Yo he estado trabajando en la política pública muchos años, ¿cierto? Allá nos encontramos, allá nos conocimos. Pero, entonces, el político de hoy, ¿sí?, no tiene la visión del futuro. Y eso es un problema, es parte de la tarea que hay que hacer también. Entonces, cuando hablamos de gobernanza de Internet, lo que tenemos que hacer también es eso, señores políticos, no piensen en 4 años, piensen en 50 años, porque es que así es la única forma de sacar este país de donde está. Lo que estamos logrando en este momento es que el gap es peor, es peor, es peor. Como país nos estamos quedando atrás. Si no hacemos lo que dice Valerie, oiga, mire, es que lo que tenemos que hacer es formarnos, es que hay que ir a los colegios a decirles qué es la robótica, hay que enseñarles programación a los niños desde que están en primaria. ¿Sí? El pensamiento computacional hay que hacerlo desde ya. Eso no es esperar a ver si cuando lleguen a la universidad yo le formo la estructura mental para que piense sistémicamente. No, papá, eso se hace en el colegio. ¿Sí? Cuando vengan a la universidad vienen a abrochar a los profesores, que eso es lo que hay que hacer, a explotarlos al máximo. ¿Sí? Sáquele jugo a los profesores. Eso es lo que tenemos que lograr con nuestros muchachos, no seguir viéndolos aquí al frente, que el profesor se pare, ¿cierto?, que eso todavía sigue pasando, el profesor se para acá y ellos empiezan a recibir, más aburridos que ni para qué. No, al contrario, eso tenían que estar aquí haciendo proyectos reales, resolviendo problemas que tenemos aquí en Colombia, entre ellos, con la guía y la orientación del profesor, ¿sí?, y burlándose del profesor, porque esos profesores se vuelven obsoletos fácilmente. Entonces, retos tenemos muchos. Muy bien, y no le voy a hacer la pregunta a Hugo de para qué es el Internet, porque eso es una tarea que claramente nos la dejó de tarea por resolver, y eso es una responsabilidad de todos los que estamos involucrados de una u otra forma en el ecosistema de Internet. Y como tú bien dices, hay que resolverla, pero también hay que pensar en el futuro. Y eso nos abre muy bien el escenario para el siguiente tema, que es cómo desde la perspectiva de una ambiente colaborativo, que es un tema que se maneja en Internet Society con las múltiples partes interesadas, se podría trabajar todos estos temas, cerrando brechas, cerrando conocimientos, yendo a las comunidades, a los colegios, respondiendo preguntas inconclusas y preguntándonos sobre el futuro y cómo un papel y qué papel podemos jugar cada uno de los actores que estamos en este mundo del Internet. Y le doy la pregunta y la palabra a Javier para que nos responda desde su experiencia cómo se debería enmarcar una estrategia de trabajo colaborativa con los diferentes actores del ecosistema de Internet para afrontar todo lo que hemos estado trabajando. Muy bien. Pues definitivamente una estrategia colaborativa debe ser inclusiva. Es decir, para cada uno de los problemas y retos que nos plantea Internet hacia el futuro, debería, en la medida de lo posible y según el escenario y el problema, incluir a todos los actores del ecosistema, así como lo propone Nancy en ISOC, que es un requisito para un capítulo que estén los representantes de todos los sectores, del gobierno, de la empresa privada, de la academia, de la sociedad civil,
como lo hacemos en la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet, donde hay representantes de cada uno de esos sectores. Definitivamente la estrategia debe ser colaborativa e inclusiva, teniendo en cuenta no solo estos sectores, cada uno de estos sectores, sino también a las mujeres, muy importante, como lo mencionaba Juanita, pero también a los jóvenes, a los grupos étnicos y a todos los sectores que están subrepresentados y subconectados, porque no tienen la oportunidad de disfrutar pues, todos los beneficios que Internet puede ofrecer. Esa estrategia también debería ser transparente, es decir, como que la ciudadanía pueda apropiarse y todos los que participan en este ecosistema sepan qué está pasando, que la información esté disponible y sea fácil de entender, ¿no? Que estemos en capacidad de sacar partido de los datos abiertos, ¿no? Hay estrategias de datos abiertos que está desarrollando el gobierno, pero mucha gente entra al portal de datos y no sabe qué hacer con toda esa información, son bases de datos pesadísimas y hay que hacer un curso para visualizar esos datos, entonces que sea transparente y asequible. También horizontal, es decir, que hablemos en igualdad de condiciones y como dice Valerí, la academia, por ejemplo, es un espacio en el que se puede hacer eso, ¿no? Que todos podemos dialogar en igualdad de condiciones y cada uno aporta desde su perspectiva y desde su saber hacer, desde sus propios intereses, de forma colaborativa para lograr el mejor resultado posible para todos. También descentralizado, es muy importante que descentralicemos las decisiones, ¿no? Normalmente todo pasa en las capitales, y eso no pasa solo en Colombia, sino a nivel mundial, y a nivel global también en los centros de poder, ¿no? Todo pasa en Washington, en Londres. Entonces, a nivel nacional deberíamos pensar en que esta estrategia se descentralice, llevar más las cosas a los territorios, a lo rural, incluir a lo rural, pues que está subconectado y que tiene sus propios problemas, ¿no? Desde Bogotá, un ejemplo, un caso típico de antropología del desarrollo, así como lo mencionabas tú, les llevan un computador pero no hay luz eléctrica, era modernizar, entre comillas, a la gente guayú en La Guajira, ¿no? Entonces, desde Bogotá alguien en un escritorio dice, no, esta gente, llevémosles camas, y resulta que ellos no duermen en camas sino en chinchorros, ¿sí? Pero si se toma la decisión desde un centro de poder y no nos tomamos la molestia de ir al territorio para ver cómo viven, sino asumo que como a mí me gusta dormir en cama y duermo cómodo en cama, entonces todo el mundo duerme en cama, resulta que no, ¿no? Es decir, cada comunidad, cada territorio tiene unos problemas específicos para los cuales Internet sigue siendo una herramienta. Entonces viene la pregunta de Hugo, ¿no? ¿Para qué? Ese para qué tiene múltiples respuestas. Cada uno de los que está aquí sentados puede tener unas respuestas diferentes a ese para qué, pero también está el cómo, ¿no? Y quiénes, ¿no? Y finalmente me parece que hay desafíos regulatorios, ¿no? Como mencionaba también Hugo, seguimos anclados en una mentalidad del pasado, en el siglo XX, resolviendo los problemas de la misma forma, ¿no? Y la regulación y la normatividad siempre va quedada, ¿no? Siempre va varios pasos atrás y la tecnología va más rápido, es un blanco móvil. Y es muy importante que los legisladores entiendan la complejidad de los temas y concuerdo con Hugo en que tenga una visión de largo plazo, ni siquiera de 50 años, tal vez de 100 o 200, porque esto va mucho más allá. No tenemos ni idea de qué va a pasar en 50 años, mucho menos en 100, pero si nos seguimos rezagando, pues vamos a ahondar nuestras brechas. Es muy importante esto de que participemos todos porque todos los retos que plantea Internet son como la metáfora del elefante, ¿no? Si varias personas están en un cuarto oscuro y hay un elefante y hay una persona que toca una pata y otro toca la trompa y otro toca la cola, pues nadie prende la luz, cada uno va a hablar, que le preguntan ¿y qué es un elefante? No, pues es rugoso pero grueso, y el otro dice no, es mucoso, ¿sí? Tiene una oreja así, pero no vamos a ver el animal completo, y la única forma de ver el animal completo es trabajar colaborativamente y construir soluciones desde la experticia y la experiencia de cada sector. Muy bien, quisiera mostrarles a las personas que están accesando por internet, no lo pude mostrar, perdón, pero en Slido, John, si me ayudas por favor, en slide.com
hay unas encuestas que están reflejando estos mismos temas. Desafortunadamente solamente tenemos tres respuestas, pero que nos ayudarían también a involucrar a la gente que está viéndonos remotamente. Y les solicitamos, por favor, que hagan sus preguntas, hagan sus intervenciones desde del otro lado de la pantalla que nos ven, para ver si podemos ir aclarando temas. Quisiera también dejar algunas preguntas que vienen desde internet y dejar unos minutos también al público presente para que hagan algunas preguntas abiertas sobre los temas que hemos planteado a los diferentes panelistas. Y no sé si empezamos con la primera pregunta. Bueno, excelente evento, felicitaciones. La segunda pregunta es: ¿cuánto dura el periodo de la Junta Provisoria y en qué momento los miembros del capítulo pueden elegirla y participar en el desarrollo de los estatutos? Esto es un tema que está por desbordado del panel, pero en términos generales me voy a atrever a responderla para avanzar. Son 2 años de acuerdo con lo previsto en los estatutos. ¿A qué hora se le bueno? Alberto Santamaría pregunta: ¿es posible que vuelvan a presentar el video que pasaron en la primera presentación, pero con mayor volumen? Es que no se escuchó nada. Muchas gracias. Claro que sí, quedará grabado y quedará subido en el portal del capítulo. ¿Pueden hacer parte más de un capítulo? ¿Puedo hacer parte más de un capítulo? Sí, efectivamente pueden hacer parte más de un capítulo. Para hacer una aclaración, esa pregunta sobre si se puede hacer parte de más de un capítulo depende de cada capítulo. Todos los capítulos tienen estatutos diferentes. Entonces, si dentro del estatuto del capítulo se dice que no se aceptan miembros fuera del país o que sean extranjeros, obviamente el capítulo no los puede aceptar. Pero si el capítulo permite miembros extranjeros que trabajen de la mano con el capítulo, perfectamente el capítulo los puede aceptar, pero eso va a depender de cada capítulo y la normativa que está utilizando dentro de sus estatutos. Gracias. Les dejo algunas preguntas del público. ¿Alguna pregunta por parte de ustedes para los panelistas? Yo les voy a hacer una pregunta al capítulo, o como digamos, quería hacer un comentario después de todo lo que hemos hablado de la importancia justamente de este capítulo. Dijimos que nosotros no podemos ser solamente espectadores de lo que está pasando, y yo creo que en esa medida es fundamental que exista este tipo de mecanismos en donde podemos volvernos de alguna manera un actor más global. En las discusiones que tenemos siempre en los temas de uso de datos, todas las grandes discusiones que tenemos ahora con las grandes casas fabricantes de estas plataformas en donde tenemos toda nuestra vida, Facebook, todas estas grandes casas, y uno mira, muchas de ellas no tienen ni siquiera representación legal en nuestro país. Si nosotros no trabajamos de la mano regionalmente y a través de este tipo de capítulos, o por qué no de iniciativas como ILAC de la CEPAL, pero nos juntamos todos y desde las discusiones que se dan en los foros de gobernanza de internet y ese tipo de espacios, no vamos a tener una voz fuerte. Nosotros no tenemos, digamos, un mercado tan grande como Estados Unidos, que hace que ellos estén allá. En Europa están organizados en la Unión Europea con más o menos una sola posición, pues entre los países ahí se matan un poco, pero llegan a una sola posición, y eso nos hace falta en Latinoamérica. Entonces yo quería celebrar este tipo de iniciativas, porque si nosotros somos un poco más fuertes, pues ¿por qué no? Esas empresas van a tener representación legal acá, van a estar un poco más pendientes de las cosas que tenemos. Y yo simplemente les digo, cuando WannaCry, el año pasado, cuando sufrimos ese 12 de mayo, para nosotros lograr que la casa fabricante que estaba teniendo problemas pensara en de pronto poner la página en donde uno podía parchar y bajar los parches en español, era toda una discusión. No teníamos cómo llegarle a la persona que podía tomar esa decisión, y ahí es donde este tipo de capítulos tienen un valor muy importante. Entonces simplemente, y qué pena tomarme la palabra, pero quería hacer ese comentario para cerrar el tema. Gracias. Yo también quería recalcar algo que olvidé mencionar, y es el fuerte interés de ISOC en el tema de redes comunitarias, que también es un reto, ¿no? Y que a nivel nacional necesitamos facilitar, fortalecer, permitir que ellos se apropien de tecnología
Sí, dentro de todo lo que yo mencionaba de lo rural, las redes comunitarias son muy importantes y hay unos esfuerzos magníficos. Aquí hay gente presente que trabaja con redes comunitarias que hacen parte de la mesa de gobernanza de Internet y quería resaltar eso, como que bueno que a eso ahora tenemos un capítulo en Colombia y poder aunar esfuerzos en ese sentido. Gracias. Bueno, muy importante el tema que menciona Juanita. Yo creo que el capítulo Colombia se ha consolidado como tal. Hoy somos 465 miembros en crecimiento y por eso invitamos a todos los que estén interesados a vincularse al capítulo, a trabajar con temas que nos afecten a nosotros y que sean pertinentes para el país y que no sigamos siendo lo que ustedes decían, ser un simple seguidor, a ser más un tema de innovador en todo este tema. Su palabra y decir una cosa, eso quiere decir que ustedes tienen que ser rebeldes frente al plan que ISO mundialmente ha colocado también, ¿sí? Porque es que aquí hay unos problemas que son muy diferentes a los que ellos ya vienen trabajando y hay unas cosas que representan una atención muy particular. O sea, el plan de acción del 2019, que lo vamos a ver ahorita, ¿cierto?, para el capítulo Colombia, yo espero que tenga unas divergencias con respecto a lo que presentó Nancy, ¿sí? Y son los problemas que realmente hay que resolver de manera prioritaria aquí en Colombia. Le voy a dar un caso muy chiquito. Marta mostró que tenemos un 63% de penetración de Internet de banda ancha, además de banda ancha, donde la definición de banda ancha es 1 mega. Por Dios, eso era la definición de banda ancha cuando yo conecté Internet hace 25 años, ¿sí? O sea, ¿cómo puede ser que 1 mega sea banda ancha? Eso es una cosa absurda. Entonces, hay cosas de ese estilo que hay que empezar a debatir. Yo creo que el capítulo tiene que ser muy crítico en ese sentido, pero es una crítica constructiva, no la crítica destructiva que estamos acostumbrados aquí en el país de polarización, sino es la crítica constructiva. O sea, banda ancha 1 mega, no, permítanme reírme de esas cosas. De acuerdo. Y Juan nos va a hacer un detalle más de ese tema y ahorita lo va a exponer. Hay una pregunta del público y hay otra. Buenas, gracias por su increíble panel. Yo quería como aprovechar esta oportunidad para, o sea, siguiendo lo que dijo Don Hugo, pues, miren, hacia dónde va la cultura, no solo académica, sino privada, y digamos de la sociedad, aquí en Colombia, hacia enseñarle a los, como usted decía, a los chinos, que no es solo YouTube, que no es solo Instagram. O sea, hay que ir no solo a enseñarles de parte de la academia cómo usar mejor Internet, sino por qué es importante usar Internet, no en una red comunitaria, sino en general. Quiero decir, yo no quiero Internet, no quiero un smartphone para abrir YouTube. Yo quiero un smartphone porque así me comunico mejor contigo, mamá. Así me comunico mejor contigo, papá. Puedo decirte dónde estoy en cualquier momento, por dar unos ejemplos. Pero todo esto no solo es un problema académico, sino que es una cosa que hay que enseñar. Los políticos están haciendo regulaciones de estilo antiguo porque ellos tampoco saben cómo usar Internet. Ellos no saben que ahora Uber está cambiando la forma en que uno se traslada, que Airbnb está cambiando la forma en que uno llega a un lugar a hospedarse. ¿Okay? Ellos no tienen ese know-how, nunca lo han tenido, y aunque intentes enseñarles en este momento cómo es eso, su mente sigue digamos, en el paradigma de un baby boomer, o sea, de que estoy en el pasado. ¿Okay? Y esto solo lo sé manejar así. Entonces hay que tener una intervención más grande de la gente, o sea, de la nueva sociedad, hacia llevar ese nuevo estado mental a los políticos, ¿okay? Para que se hagan regulaciones inteligentes en ese sentido. Entonces, un buen ejemplo, por ejemplo, el que hizo Europa con la GDPR, ¿okay? Para la protección de la privacidad en Internet. ¿Okay? Algo que no se ha hecho en ningún lugar de América Latina. Y es una buena iniciativa. ¿Okay? Hay regulaciones, hay muy pequeñas. ¿Okay? Ningún país, de hecho, de Latinoamérica tiene una regulación completa en lo que respecta a privacidad y seguridad del Internet.
es algo que puede tomar el gobierno colombiano y puede ser pionero. Es una idea. Entonces, no sé la opinión de ustedes respecto a eso. O sea, cómo llevamos, por decir un ejemplo sencillo, cómo llevamos algo como la GDPR a las regulaciones del país. ¿Sí? Y bueno, por coletilla, yo soy miembro de 2 capítulos. O sea, es posible serlo. ¿Alguien quiere responder la pregunta? ¿Juanita primero? Dale, güey. Dale, güey. No, lo que está pidiendo usted es una cosa imposible. Eso sí, llevar a los políticos a esa vaina es imposible. Lo que hay que hacer es una renovación política, ¿sí? En la práctica, no, créame, hay muchos de estos personajes que es imposible cambiarlos. Es imposible, total y radicalmente imposible cambiarlos. Entonces lo que toca hacer es un cambio, una renovación generacional desde la perspectiva de la formulación de la política pública por una parte y de la regulación o la reglamentación, ¿sí? Y a través de eso es que se empiezan a hacer los cambios. Porque tratar de cambiarle el paradigma a muchos de estos personajes es absolutamente imposible. Además no les interesa, ya tienen unos intereses establecidos de otra manera, entonces no les interesa hacer estos cambios. Pero indiscutiblemente sí es posible, sí es posible. Entonces, cuando uno mira las oportunidades que tiene un capítulo como este, ¿sí? Es precisamente ahí donde uno dice, bueno, hay esperanza. Y la esperanza es que este trabajo que hace este capítulo va a formular un conjunto de normas, leyes, intenciones, lo que sea, que sí pueden ser presentadas y convencer a un grupo de personas para que tome la decisión correcta. Entonces es a través de ahí. No podemos esperar que haya que sea desde la formulación de la norma que venga la iniciativa, no necesariamente así, hay que hacerlo al revés. Aquí es donde viene la iniciativa, ¿sí? Y se le da forma para que sea una norma. Entonces se hace así. Yo solamente he visto una norma en Colombia que está más adelantada que la tecnología y se llama la Ley de Comercio Electrónico, que durante 15 años no hicimos nada para aprovecharla y nos quedamos otra vez en el pasado, ¿sí? Pero es la única norma en todos mis 30 y pico años que llevo de experiencia profesional en que la norma está adelantada a lo que ha pasado tecnológicamente, la única que conozco, ¿sí? Entonces, sí, está pidiendo una cosa imposible, pero hay que intentar hacerlo. Mucha nube negra, ¿no? Qué cosa. No, tampoco. Yo creo que es difícil. Evidentemente hay una anécdota que yo contaba en mi oficina a mis colaboradores y fue una vez en un consejo de ministros, un ministro, no voy a decir cuál, se para y dice, voy a hacer mi presentación y estas fotos son en tiempo real. Y yo dije, uy, tremendo canal de datos tenemos acá, pues así que en tiempo real y todo. No, lo que estaba tratando de decir era que no era un render. Entonces, pues, ese tipo de cosas y él mostrando su cosa es difícil y generacionalmente es difícil, pero por eso en su momento yo creo que no es necesariamente un tema de regulación, sino de generar los espacios para tener la discusión también al interior de gobierno. Acuérdense las discusiones de Uber cuando parecía que Mintic y Mintransporte estuvieran peleados y no necesariamente era que estuvieran peleados, cada uno tenía la visión desde su cartera y hubiera sido importante pues sentarse todos primero y entender hacia dónde iba cada uno, por qué la posición de cada uno y tomar una decisión, mostrar un poco más de coordinación. Por eso en su momento se creó una comisión intersectorial justamente para acompañar a todos los sectores en esas discusiones y definir ahí si tenía que regularse algo o al contrario desregularse o qué tipo de política pública se podía tener y además con la posibilidad de invitar también a las múltiples partes interesadas a tener discusiones para empezar a enriquecer estos temas tan complicados y más cuando uno tiene cabezas de cartera pues que es difícil que puedan abordar estas discusiones. Entiendo que la comisión ya no va a seguir, sino que hay una nueva, pues es un consejero en presidencia que va a llevar estos temas, pero no importa cuál es la figura, lo importante es que justamente se generen estas discusiones para no quedarnos esperando también como espectadores a ver cómo están resolviendo los temas en otras partes del mundo que seguramente no van a tener las mismas particularidades que tenemos nosotros y que podemos nosotros, ¿por qué no?, ser innovadores al momento de solucionar algún problema que se nos presente o algún reto más bien que se nos presente en estos temas. Un solo tema para aclarar la pregunta que hacía el señor.
En la comunidad andina, y aquí hago un paréntesis, es una iniciativa que nació hace algunos 2 años en la comunidad andina. Se está revisando en este momento la nueva normativa supranacional que cobija a Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia para el tema de protección de los usuarios y usuarios de TIC y telecomunicaciones en general. Dentro de esa iniciativa se cubre varios aspectos que afectan o que impactan a Internet, como neutralidad tecnológica, bloqueo geográfico, protección de datos, tratamiento de datos dentro de la comunidad, transportabilidad de datos dentro de la comunidad andina, y diríamos que desde esa perspectiva, desde esa iniciativa, hay ya un trabajo que se está trabajando a nivel comunitario, que si de aprobarse esa norma, al ser una norma supranacional, es de obligatorio cumplimiento en la Constitución y en las leyes colombianas, es decir, que ahí hay una alternativa sobre la cual podemos trabajar. Pero no va a ser la única, por supuesto, hay estos espacios y el capítulo puede aportar también en otras actividades como lo aporta otros actores del sector. Hay otra pregunta de la gente que está remotamente. ¿Cuál era… los panelistas, qué opinan sobre la nueva ley de modernización de TICs en Colombia y su exclusión del tema de redes comunitarias, muy importante para el país? Bueno, pues todavía no es una ley, ¿no? En este momento está en discusión en el Congreso y diversos sectores de la sociedad civil y actores interesados y representantes de redes comunitarias solicitan que no se apruebe a la carrera un proyecto de ley tan importante. Es decir, ya se había intentado en la administración anterior hacer una ley de modernización y digamos que sería contraproducente que una ley que nos afectaría, que toma decisiones sobre el espectro, que no incluye algo tan importante como las redes comunitarias, se aprobara sin que los actores interesados en este esquema de múltiples partes interesadas tengan la oportunidad de exponer sus argumentos y explicarle a los legisladores por qué es importante cada uno de los argumentos que se exponen. Entonces, esa es mi posición personal sobre el tema de la ley que está en discusión en este momento. Sea políticamente incorrecto, Hugo, por favor. En esta oportunidad debe ser políticamente incorrecto. Okay. No, yo sí quiero aportar un tema, y es las redes comunitarias, para que sean sostenibles, deben ser incluidas dentro del marco regulatorio. Y una forma de incluir esas redes comunitarias es flexibilizando los marcos regulatorios. Hoy los marcos regulatorios colombianos prácticamente imposibilitan cualquier posibilidad, bueno, redundante, de desarrollar una red comunitaria, o bien porque exigen unos requerimientos. Usted que trabajó en Compartel, doctor Hugo, sabe que los requerimientos para acceder a los fondos del FONTIC están preparados para estructuras organizacionales muy poderosas o con mucho capital, el cual no tiene acceso la comunidad en general. Los marcos regulatorios que definen el uso o administran la gestión del espectro está condicionado a unas subastas del espectro, lo cual no está orientado a un uso del recurso de espectro para el sector social. Y en el tema regulatorio, pues obviamente desde la perspectiva de la regulación de la CRC también hay otra cantidad de barreras que pues no me voy a extender mucho, pero básicamente la cantidad de información que tendrían que reportar estos operadores de redes comunitarias para cumplir los requerimientos excesivos de información para operar un tipo de esas redes. Es decir, hoy, si bien es cierto, no existe un proyecto que flexibilice eso, yo diría que es necesario que lo haya, y hay que mover las masas, como dice un poco Hugo, de ser un poco crítico en ese sentido, para que esas cosas
pasa en el país, como han pasado en otros países en Latinoamérica y alrededor del mundo, donde los marcos regulatorios están también cambiando en función de las necesidades de la comunidad para el desarrollo de Internet. Yo diría que con eso terminamos. Quisiera ambientar un poquito el siguiente tema con los aspectos más importantes que resaltaron cada uno de los expositores. Por el lado de Juanita, resalto el tema de cambiar nuevamente los intereses o generar más interés o más oportunidades para las mujeres en el involucramiento, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también laboral y en todos los aspectos relacionados con la industria. Cambiar el chip en la formación, en la forma de actuar y de pensar de la ciudadanía, cambiar o hacer grandes esfuerzos para cerrar esas brechas que hemos analizado y se han discutido aquí, que al pasar de los años no hemos visto, como dice Juanita, no hemos visto avances y tampoco no se ven mayores prospecciones. Hay que lograr un cambio para involucrar más hacia una investigación de desarrollo e innovación de la comunidad y no ser tan receptivos de otras tecnologías y otros modelos. Desde el punto de vista de las universidades, formar con una visión más amplia y más participativa de todos los agentes que están involucrados en la formación, no solamente llegando más a los colegios, sino también a las comunidades e involucrando más a la industria y orientando a la formación realmente a la necesidad de atender necesidades específicas del país. No importa que no seamos los últimos en tecnología, no importa que seamos los últimos Nobel que hayan en el mundo, pero orientado a las necesidades del país. Desde el punto de vista de industria, que es lo que mencionó Hugo, quedan dos preguntas concretas, que es cuál es el valor agregado de Internet y para qué el Internet, que es un tema por resolver, que lo tenemos que resolver todos, y cuál es la medida de la visión que tenemos que afrontar hacia el futuro para atender las nuevas necesidades y los nuevos retos desde el desarrollo o para el desarrollo de Internet. Y por último, desde el punto de vista de la estrategia colaborativa, la necesidad de tener una estrategia inclusiva donde todos los agentes involucrados en todas las industrias participen de manera colaborativa en el desarrollo de temas concretos y soluciones concretas para avanzar sobre el Internet y para atender necesidades específicas nuevamente hacia una forma de que nos permitan llegar a concretar todo lo que se habla en este tipo de foros en realidad en una solución concreta y específica. Yo diría que con eso damos el ambiente para que Juan… Ok, una última pregunta. Sí, hola, buenos días. Pues quisiera felicitarlos por el panel, muy interesante el punto de vista de todos los panelistas y muy interesante también las preguntas del moderador. Y más que una pregunta, es una observación. El señor moderador mencionaba que no existe regulación para despliegue y uso del espectro de redes comunitarias. Pues yo soy de la Agencia Nacional del Espectro, lo invito a que visite la resolución 711, es solamente para uso libre del espectro y tenemos bandas asignadas de uso libre en todos los espacios de frecuencias, incluso posterior a 5 GB. Se han hecho también, y se incluye también el TV White Spaces dentro de esta resolución. Y pues este también es otro comentario muy informativo. Somos el sexto país, o sea, Colombia es el sexto país en el mundo que incluye esta regulación. Entonces, pues es una invitación para conocer la información sencillamente. También tuvimos a ISOC en el Congreso Internacional de Espectro y resaltó este trabajo de Colombia por ser también pioneros. Entonces, solamente el comentario informativo. Muchas gracias. Gracias por la declaración. Además de felicitarlos por el panel, que sí ha estado súper interesante, yo sí tengo una pregunta un poco específica y es sobre una palabra que se ha mencionado mucho desde la mañana y es la confianza, generar confianza.
porque si bien es súper importante responder la pregunta de para qué el Internet, yo pienso que también incluso las personas que de pronto ya tenemos un acercamiento más con el Internet, o mi generación que depende del Internet en todo momento, se preocupa mucho por el tema de la confianza en el Internet. La semana pasada yo tuve la oportunidad de participar en una charla sobre seguridad informática y fue muy interesante. Yo era la persona más joven en el cuarto donde estábamos haciendo la charla y en algún momento estábamos hablando, por ejemplo, del tema de las compras por Internet y el resto de los compañeros que estaban observando cuando estaban hablando sobre los peligros de tener tu información electrónica, tu tarjeta electrónica en Internet, claro, ellos enseguida era como, sí, por supuesto, o sea, están confirmando todos mis miedos y la razón por la que yo hago esas cosas. A mí obviamente no hay nadie que me vaya a convencer de dejar de comprar por Internet, o sea, así yo lo hago constantemente y sí me pareció súper interesante, claro, tomé atenta nota de las cosas que puedo hacer para evitar peligros, pero no lo voy a dejar de hacer. Pero yo sé que, por ejemplo, personas como mis papás que no son, que manejan el Internet, que de todos modos dependen de él, sí tienen muchos miedos y consideran que es un lugar lleno de peligros y ese tipo de cosas, cómo hacer para que la población general y también las instituciones obviamente entiendan que si bien hay peligros en el Internet es una herramienta sin la que no se puede dejar de trabajar. En Colombia, por ejemplo, tú puedes sacarte el duplicado de tu cédula y si lo pagas por Internet no tienes que ir a hacer la fila, no tienes que ir otra vez a pasar por todo el tiempo, nada más te envían a tu correo el duplicado, tú imprimas la contraseña y luego cuando ya esté lista la pasas a recoger y listo. Eso me parece increíble, me enteré hace un par de semanas y me pareció que de verdad es algo que nos hacía falta, pero cuando a una amiga le robaron la cédula hace un poco y le comenté que lo podía hacer, me dijo, no, qué pena, es que yo no tengo tarjeta de crédito y yo le dije, mamá, y no me la quiere prestar porque ya le da miedo que yo haga compras por Internet. Estoy hablando de una persona de 23 años, estoy hablando del 2018 y me pareció sorprendente, pero es la realidad. Entonces ese tema de la confianza en el Internet y cómo generar, a mí sí me parece, o sea, quisiera saber un poco su posición. Bueno, yo arranco nuevamente con el tema. Evidentemente el tema de la confianza en Internet yo creo que es el reto más grande que hay en este momento y así lo dice Sir Tim Berners-Lee, que fue quien pues inventó Internet, dice que hoy en día ese es como el problema pues que más duro. Y yo empezaría a hablar del tema, es realmente cuando se diseñó, cuando se inventaron Internet, cuando DARPA empezó a trabajar en estos temas, pues nunca lo pensó para que fuera seguro, jamás. Se pensó era para comunicar un número de unidades militares y generar un espacio de comunicación donde ya se partía de la seguridad. Pero cuando esto se abre y entonces después se vuelve académico y después lo tenemos en todas partes, en nuestro teléfono, pero ahora también en nuestra nevera, pues ya tenemos que partir de la base de un desarrollo seguro. Y yo creo que esto es una visión de múltiples partes interesadas nuevamente. Evidentemente, ese desarrollador, esa gran casa fabricante que está desarrollando soluciones, pero también las startups y todos los emprendedores que están usando Internet también para pasar del Internet del consumo al Internet de la producción, pues que también arranquen con un compromiso por desarrollar seguro, pero nosotros también como usuarios, que somos el eslabón más débil de la cadena, pues uno siempre hace la pregunta, ¿quién tiene un antivirus en su teléfono? Y hay gente todavía que pregunta, ¿eso existe? Sí, y el antivirus en el teléfono es gratis y aparte lo triste es que hoy en día solamente nos resuelve por ahí el 50% de los problemas, hace unos años era el 90% de los problemas, pero los ataques cibernéticos se han vuelto cada vez más específicos, se han vuelto cada vez más sofisticados y ya el antivirus ya no es suficiente y por eso los hackers, a mí me encanta que dicen eso, dicen el antivirus más importante hoy en día es el sentido común y hay una cantidad de cositas que podemos hacer también para nosotros estar más seguros en Internet, no piratería, comprar licencias en donde uno realmente vea que están haciendo un esfuerzo por los temas de seguridad, no entrar y hacer transacciones en páginas que no tengan HTTPS, que no tengan el candadito, pendejadas como esas que de todas maneras tampoco nos garantizan, tratar de hacer transacciones no en zonas Wi-Fi públicas, no en el Internet
del aeropuerto, donde yo digo que todos los grandes consultores ponen en riesgo la información de las empresas a las que están asesorando, porque es el momento en que están mandando el informe corriendo. Para eso existen VPNs y hay una cantidad de cosas que uno puede hacer para mitigar los riesgos. Entonces, nosotros como personas tratar de ser un poquito más responsables, y hay una cantidad de cursos, y está la iniciativa del Ministerio TIC de TIC Confío, pero también hay una cantidad de sitios donde podemos descargar información para entender cómo ser un poquito más responsable en internet y llevar a que la mamá de tu amiga de pronto pueda pensar que puede hacer transacciones en sitios que son más seguros. Eventualmente eso puede pasar, pero justamente cuando uno mira los números de comercio electrónico en el país, solamente 1 de cada 4 personas hacen uso del comercio electrónico. Otra más aún no está conectada, pero 2 más no usan comercio electrónico porque les da susto sus datos, pero es que a mí también me daría susto. Pues nos están diciendo que ahorita lo último que supimos de Facebook era que pese a que estábamos diciendo que no podían usar nuestros datos, de encontrar una cantidad de correos electrónicos a Zuckerberg diciendo que sí, y con pactos con empresas para hacer uso de esta información. Pues claro que este es un momento en el que tenemos que tener un poquito de temor con el tema de nuestros datos, que tenemos que tener un poquito de uso más responsable y ver bien dónde es que los estamos poniendo. De pronto también leernos un poquito de vez en cuando los términos y términos de uso de las aplicaciones que descargamos, porque para poner aceptar, sí, pero es que también quién tiene 60 minutos para leerse los términos de uso de una aplicación. Pues hay que presionar para que esto sea un poco más sencillo. Es un tema de todos, las empresas que desarrollan, nosotros como usuarios, los periodistas, para que empiecen a hablar de esto también más desde el punto de vista educativo, y no solamente cuando hay un ataque de internet, además que confunden todo, cuando es ataque, incidente, entonces el hacker es el malo. No señor, él no es el malo, ese es el ciberdelincuente el que es el malo. Una cantidad de cosas que pueden hacer que nos acerquemos a este tema mejor, y me podría quedar 2 horas hablando de eso, entonces mejor paro, qué pena. Un comentario muy puntual y en la línea de lo que dice Juanita, que la confianza no es solo en el tema de las transacciones, sino la confianza es en el otro, al otro lado de la línea. Estoy hablando con una persona de verdad, con un perro, como en la caricatura de hace años, o con un bot, no sé. Entonces es como fomentar la autoconstrucción de una confianza crítica, ¿no? No solo para el tema de comprar algo, sino de exponer mis datos, el tema del texting, ¿sí? Cuando sacas una foto comprometedora y sale de tu celular, ya perdiste el control de eso. Entonces es como mirar este tema de la confianza desde diversos puntos de vista, apuntando a una confianza crítica. Yo una última cosita, a mí siempre me da un poquito de risa cuando me preguntan eso, porque las personas que hacen eso, porque dicen, no, pero si yo te doy mi tarjeta de crédito me sacan plata. Fresco que eso está asegurado, o sea, la plata está asegurada y ese es el negocio. No está segura, eso lo sabemos, no está segura, pero digamos que cuando estén los carros autónomos ya no se van a estrellar, las aseguradoras van a migrar a otras cosas. Pero lo que sí no está seguro es eso, es tu foto, ¿a quién se la estás mandando? Ellos están diciendo, ¿por quién votaron? En Twitter, ¿quién es el amigo? En pijamita el niño, todo en Facebook, en Instagram, ponen qué comieron, en dónde están, dónde trotaron, cuántos pasos dieron, si el corazón les funciona o no, sus sentimientos, ponen todo, y luego yo no te doy mi tarjeta de crédito porque va y me sacas plata que me la van a devolver si me quejo. Entonces es súper curioso, a mí eso me parece súper curioso. Aquí hacemos muchos cursos de verano, hicimos una semana uno de Big Data, estuvo Hugo hecho esas 2 semanas, y era la maravilla, ¿no? Tú usabas Big Data para todo y for social good, y entonces tú decías, esto resolvió el mundo. Y la siguiente semana era la de ciberseguridad. Y yo reescribí en el chat de Big Data como delete, ya no, cancelen todo porque es que esto se va a acabar. Ahí tú tienes que hacer un trade-off, no hay nada que hacer. O sea, si tú quieres montarte en esto, que ya no lo vas a poder parar, o sea, pongan la ley que pongan, Uber va a existir y mucho más allá. O sea, esto va a seguir andando a una velocidad mucho más rápida que la regulación. Entonces, y tu generación… yo hasta ayer le puse a Uber mi tarjeta de crédito porque soy del equipo de la mamá de tu amiga, me parecía terrible cuando uno sabe que seguro le van a robar la plata, dice pues ¿para qué la pones? Y llega un momento de practicidad que tú dices, pues que si no, no me puedo ir porque no había más opciones de transporte. Entonces llega un momento en que ya no puedes hacer más, pero sí puedes, yo sí tengo el antivirus, sí puedes empezar a mirar entonces qué pasó en tu cuenta bancaria, si te sacaron o no plata, puedes empezar a mirar una cantidad de cosas y es lo que te decía, es ingeniería social. Y ahí es donde ustedes como generación y nosotros desde estos roles tenemos que empezar a decirles, vengan,
póngale a la cámara del televisor que está en su cuarto, póngale la tapita, no es grave comprar por internet. Entonces hay cosas que a mí me parecen mucho más graves, que es tu intimidad, que son las cosas que tú no quieres contar, que la plata que igual te la van a devolver. Entonces siempre me parece súper curioso a mí yo el tema de privacidad lo vería más como, yo estoy contando todo, o sea, el presidente que tengamos en 20 años vamos a saber todos sus disfraces de Halloween porque la mamá lo puso en Facebook. Entonces es impactante porque ni siquiera ellos definieron esos temas. Ese tema sí lo pondría mucho más en la mesa que el cómo hacer compras. Los empleadores consultan las redes sociales y muchas veces, uy, no, esta persona, ¿cómo así que, no sé, que es radical en este sentido? No sé, ¿sí? Black Mirror. Míralo de esta forma, así como hay hábitos de higiene, hay hábitos de seguridad o de ciberseguridad. Eso es todo y hay que desarrollarlos. Eso es la parte más práctica. Bueno, como el tiempo apremia, vamos a hacer la última pregunta, que es ¿cuál es la relación entre la Mesa de Gobernanza de Internet de Colombia y el capítulo de ISO de Colombia? ¿Y quién mejor que puede responder a esta pregunta que nuestro representante de la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet? Bueno, muy bien. Pues son dos actores distintos, ¿no? ISO, que es un nuevo actor en el ecosistema de Internet y es muy bienvenido, está pues relacionado con todo este sistema ISO a nivel global y es muy importante que ahora haya un capítulo en Colombia, pero yo diría que a futuro puede haber posiblemente posibilidades de colaboración, de proyectos conjuntos en la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet que existe desde 2012. Desde 2014 se organiza el Foro Nacional de Gobernanza de Internet, el último fue en septiembre de este año, y qué bueno que a eso nos acompañe el año entrante activamente en la organización de este tipo de eventos. Entonces lo que yo veo es posibilidades de colaboración, son dos actores distintos, pero por ejemplo yo a nivel personal y en representación de la Fundación Azul, de la que soy director, puedo hacer parte de ambas instancias sin ningún problema. Más claro, no canta un gallo. Muchas gracias, muy amable, seguimos. Bueno, la pregunta sobre en qué temas de ciberseguridad va a trabajar ISO ya la vamos a comentar en el panel siguiente. Y tenemos otra pregunta que dice: resolución 711 plantea frecuencias libres para Wi-Fi, no para uso de celular. Esto ha sido una barrera para el proyecto en Buenos Aires, Cauca. Entonces, bueno, no sé eso si… es una contrarrespuesta al comentario que hizo la representante de la ANE. Es un comentario, no tenemos ninguna observación sobre eso. Perfecto, muchas gracias. Un aplauso para los panelistas.